Hola, ¿qué tal estáis? Soy Silvia Bernal, también me conocen como Silvia Creativa, y en este video tutorial os voy a enseñar cómo coser esta cesta de Pascua tan bonita, acolchada y con un asa. Para este proyecto vamos a utilizar un panel de Katia Fabrics de una tela de Pascua súper bonita, donde vienen diferentes estampados de cuadritos, de pajaritos, de conejos, que es súper bonita y me parece súper especial para este proyecto. También vamos a utilizar foam, entre tela que sea gordita o guata o cualquier cosa que nos sirva para acolchar. Y las herramientas básicas de costura como tijeras, cúter rotatorio, regla de patchwork, una base de corte y lo que sería la máquina de coser. Para comenzar con este proyecto voy a recortar un rectángulo de foam de 30 centímetros de ancho por 21 centímetros y medio de alto. Y voy a comenzar a montarlo a partir de este rectángulo al que le vamos a ir añadiendo las tiras de tela por encima cosidas directamente. De esta forma vamos a obtener el acolchado que queremos y vamos a ir haciendo la forma rectangular que queremos obtener con las tiras de tela. Las tiras que yo voy colocando las he cortado de la anchura del estampado para aprovechar el máximo, y lo que voy haciendo es alfilerear sobre la primera capa que he puesto en uno de los lados una capa encarada, cara bonita con cara bonita. Vamos a coser por el borde de la tela a 1 centímetro del borde o guiándonos por el lado derecho de nuestro prensatelas y quitando los alfileres previamente. Así que cuando volteemos nos va a quedar la cara bonita hacia afuera y ya hemos conformado lo que sería la primera línea del acolchado. Vamos a colocar la siguiente tira de tela. Recordad, cara bonita con cara bonita. Recortamos hasta conformar nuestra altura deseada. La ajustamos al borde y alfilereamos de nuevo y cosemos. Y de esta forma vamos a continuar acolchando hasta que terminemos de completar la figura rectangular de la que hemos partido con el foam. ¿Veis? En este caso he utilizado 4 tiras de tela. Ahora le vamos a dar una forma redondeada por las esquinas para que la cesta sea más redondeada, digamos, no sea cuadrada. Voy a ayudarme de un plato, en este caso podéis utilizar cualquier forma redonda que tengáis. Lo marco con un bolígrafo que se va con la plancha y me ayudo de este plato para poder recortarlo redondeadamente, ¿veis? Cortamos uno de los lados y voy a continuar exactamente igual por las 4 esquinas, guiándome sobre esta primera que he cortado. Así voy a obtener 4 esquinas lo más parecidas posible y ya obtenemos un rectángulo redondeado por las esquinas que sería la base, es decir, la parte de abajo de nuestra cesta. A partir de aquí vamos a medir el contorno de esta forma redondeada con una cinta métrica, y esto nos va a servir para saber cuánta longitud le tenemos que dar a esta tira de tela nueva que vamos a cortar de foam y que va a ser la pared de nuestra cesta. Lo vamos a hacer con la misma técnica que antes. Ponemos una primera capa de tela en una de las esquinas y vamos a ir aplicando tiras de tela de diferentes anchuras pero siempre de la misma altura, cosiendo una encima de otra y acolchando a la vez. Conformaremos toda la forma rectangular de esta tira de tela que ya, como ya decía, es la pared de nuestra cesta a partir de todas estas tiras de tela que vamos a ir aplicando. En el caso en que tengáis que centrar un estampado, por ejemplo en este caso con el conejito que estoy utilizando, intentad que quede lo más centradito de arriba abajo posible y que se vea lo que es el dibujo bien. Así que podéis coser primero y después recortar el sobrante, no importa,
e ir aplicando todas las tiras de tela que sean necesarias hasta que lleguemos hasta el final. Ya he aplicado todas las tiras de tela de estas telas tan bonitas de Katia y he obtenido una tira de 12 centímetros de alto y un largo de 85 centímetros al que le he añadido unos 3 o 4 centímetros de más por si acaso. Es decir, he cortado una tira de 88 centímetros de largo para que sobrara un poquito. Le voy a recortar toda la tela que me sobra por fuera de lo que es el foam y vamos a coserlo a nuestra base. Mirad, os lo pongo así para que vayáis entendiéndolo. La parte de abajo es la base de nuestra cesta y esta es la pared, ¿veis? Ahora tenemos que cortar exactamente de la misma medida que estas dos piezas que acabamos de conformar, piezas de tela del forro, lo que sería el forro, aunque esta cesta en realidad va a ser reversible, así que le podéis poner igualmente una tela bonita que queráis que se vea. Yo ya he cortado esta pieza exactamente igual que la base, ¿veis? Y una tira de lo que sería la pared de nuestra cesta, pues otra pieza de tela exactamente igual. Como no me daba todo el largo de la pieza con el ancho de la tela, lo que he hecho es unir dos piezas iguales y coserlas. De esta forma obtengo una pieza del largo exactamente igual que la pared de mi cesta. Y nos queda la última pieza de la cesta, que sería el asa. Para ello vamos a utilizar una capa de tela y una capa de foam. El asa la voy a hacer de unos 48 centímetros de largo y voy a utilizar una pieza de foam de 5 centímetros de ancho y la tira de tela tiene 13 centímetros de ancho. Y mirad qué técnica más sencilla para hacer un asa de tela. Vamos a alinear la pieza de tela con la pieza de foam en uno de los lados. Alfilereamos para que quede todo sujeto. Y con esta tela lo que vamos a hacer es envolver la pieza de foam y coserla a ella. Ya veréis qué fácil. Ponemos los alfileres a lo largo para que no se nos mueva. Y con esta tela de cuadraditos además es súper sencillo de guiarnos. Vamos a doblar hacia lo máximo que nos dé la pieza de foam, ¿veis? Hasta aquí. Y con el resto de la tela vamos a envolver haciendo un dobladillo y cosiendo aquí. Ya veis que fácil. Hacemos un dobladillo con el resto de la tela para que quede lo que es el borde hacia adentro y no se vea feo. Y aquí vamos a coser en línea recta. Ponemos alfileres y después los vamos a disimular haciendo otra costura para que nos quede igual de bonito. Hacemos una costura por aquí a todos los lados. Nos vamos a la máquina y vamos a coser por el borde del dobladillo que hemos hecho. Además, como este estampado es de cuadraditos y queda así bonito, casado, pues no nos importa que se vea el dobladillo por detrás. Lo podríais hacer también por el borde si os molesta en el estampado que estéis utilizando. Y aquí vamos a hacer otra línea exactamente igual con nuestra máquina de coser para que por uno de los lados pues se vea dos rayas iguales, ¿veis? Así nos queda nuestro asa, lo podéis hacer de la medida que os sea más cómoda. Y ahora vamos a unir todas las piezas de nuestra cesta, comenzando primero por lo que serían las partes acolchadas. No vamos a utilizar en principio las piezas del forro. Y vamos a ir alineando en el borde y colocando alfileres de forma que vamos a rodear con lo que sería la pared de nuestra cesta, la pieza de la pared, toda la base. Aquí nos va a sobrar un poquito de tela, como ya os dije que había cortado con un poquito de sobrante y no pasa nada, lo recortamos y listo. Vamos a coser por todo el contorno de nuestra pieza base, ¿veis? Para poder ajustarle la pared de la cesta. Nos vamos a la máquina y vamos a coser. Siempre rematamos al principio y al final de cada costura y cosemos a 1 centímetro o guiándonos por el lado derecho de nuestro prensatelas. Vamos a ir quitando alfileres y cosiendo
Nos vamos cerciorando de que quede todo bien alineado cuando cosemos y continuamos por el resto del contorno hasta llegar hasta aquí. Vamos a terminar de coser un poquito antes de llegar aquí a la unión de las dos telas y rematamos hacia atrás. Ahora vamos a recortar lo que nos sobra y vamos a coser de forma que quede justo al borde. Aquí me he guiado por estos alfileres para recortar el sobrante. Y vamos a hacer, como ya os decía, para que quede aquí bien ajustado, hacemos una costura por aquí, ¿veis? Mirad, si os resulta más sencillo podéis marcarlo con un boli que se borra. Y una vez cosido por la línea que hemos marcado, ¿veis? Vamos a abrir esta costura de aquí y vamos a hacerle aquí una pasadita rápida para coger y que quede aquí ya todo cerradito. Vamos a pasar ahora a coserle el asa a nuestra pieza exterior acolchada. Para ello vamos a hallar los centros de nuestra cecha, doblando por la mitad y de nuevo volvemos a doblar por la mitad. Colocamos el asa centrada aquí a lo largo de la cecha y la cara bonita va a ir encarada con cara bonita, es decir, hacia afuera vamos a poner la parte del dobladillo. Colocamos alfileres y vamos a hacer una pasadita para que quede sujeta el asa a nuestra pieza acolchada. Rematamos al principio y al final de cada costura para que quede todo bien amarrado y sujeto. Y nos queda por conformar el forro de la misma forma exactamente que hemos hecho con las piezas exteriores. Vamos a colocar lo que sería la tira de tela larga de la pared de nuestra cecha, rodeando todo el círculo o esfera de nuestra pieza base y vamos a coser en este lateral. Una vez que tenemos cosido el forro con el mismo proceso que hemos hecho antes, vamos a darle la vuelta a nuestra pieza exterior y vamos a embolsar el forro colocando las caras bonitas encaradas, ¿veis? De forma que quede centrado y que queden alineadas en la parte superior y vamos a sujetar con alfileres para poder coser. Vamos a dejar un huequito sin coser, lo suficiente para poder darle la vuelta. Nos acordamos de no coserlo para poder voltear y vamos a ir cosiendo por todo el contorno, guiándonos por el lado derecho de nuestro prensatelas hasta llegar al final. Pasaremos por encima de las asas y todo, ¿vale? Volteamos y ya nos queda poquito para terminar nuestra cecha. Veis qué bonita va quedando. Solo nos queda cerrar la abertura que tenemos por aquí. Vamos a pasar una costura por todo el contorno a unos 2 milímetros del borde o medio centímetro, y además yo, para que quede más bonito, pues le voy a hacer una costura invisible por aquí para que quede todo bien sujeto y se lotee lo menos posible. Como ya os digo, hago una costura de reforzamiento o de decoración por todo el borde. Y por aquí, veis, para que quede más bonito, pues le hago una costura invisible, unas puntaditas a mano, de forma que quede pues lo más parejo posible, para que no se note que había una abertura. Y ya veis que queda así. Además se puede utilizar tanto de un lado como de otro, y para que quede más sujeto lo que es el forro a la pieza exterior, pues a mí me gusta hacerle unas puntaditas de forma que quede sujeto por aquí. ¿Veis? Voy a ocultar el nudo por dentro y voy a coger un hilo de lo más parecido al color de las telas y vamos a ir pasando por dentro de las dos costuras, ¿veis? Haciendo unas puntaditas de cada X
para que queden sujetas las dos capas. Esto lo podríais haber hecho pues utilizando algún tipo de tela adhesiva y ahora planchabais y también queda sujeto, ¿no? Pero bueno, así haciendo unas puntaditas pues queda también bien. Y sin más, así me ha quedado la cestita de tela de Pascua tan mona. Espero que os haya gustado mucho este tutorial. Hacedme llegar vuestros comentarios sobre los truquitos que os he dado, si os han gustado. Y espero que os animéis a hacer vuestra propia cestita de Pascua con este paso a paso. Un saludito y hasta pronto.